vamos a hacerlo. Bueno, a ver, nos quedaba Andrés, ¿te podés comunicar? Sí, ¿se escucha? Bueno, dale. Tu tema era estilos cognitivos y Elección de marco teórico. y marco teórico. Tenés que ver de buscar otro nombre de marco teórico. ¿Por qué? Porque marco teórico para los psicólogos, podés poner estilos cognitivos en psicólogos, yo diría, porque vos vas a tomar eh, o estilos cognitivos y enfoques teóricos en todo caso, porque marco teórico es una palabra que viene bien para las tesis, el marco teórico, ¿no? Todas las teorías. Pero en general la gente pregunta sobre enfoque teórico, qué enfoques teóricos tiene, ¿no? ¿Qué sería un ejemplo de enfoque teórico? ¿Cómo? ¿Un ejemplo de enfoque teórico? Y los efectos de enfoque teórico sería, si son clínicos, sería psicoanálisis, Lacan, Gestalt, Perfecto, sí, es. junguiano, qué sé yo, cognitivo-conductual, ¿no es cierto? Y después a mí me parece, porque estuve pensando en lo tuyo, que tendrías que también incorporar qué actividad hace, incorporar también a los, a los que hacen investigación y a los que hacen docencia, porque ahí puede ser que encuentres diferencias entre los que hacen investigación y los que hacen clínica. Pero ¿cuál sería el argumento para encontrar Y buscar diferencias? los argumentos de los estilos cognitivos. ¿Qué tenés antecedentes? Bueno, habla vos, decime cuáles serían tus preguntas de investigación y cuáles serían los antecedentes que tenés para que a los demás lo entiendan y las cosas que le podés preguntar. Bueno, antecedentes en realidad hay respecto a estilos cognitivos. No se lo, hasta donde encontré, no se lo mezcló con con psicología, a ver si, por ejemplo, enfoques teóricos. Por ejemplo, tengo un paper que se llama Pennycook, del 2012, que lo que hizo es usar estilos cognitivos digamos, para predecir creencias paranormales, básicamente. Bueno, se hicieron los estudios, lo que se encontró es que la razón por la que los estilos cognitivos predicen creencias paranormales, por ejemplo, son que en realidad hay dos tipos de estilos cognitivos. Es el estilo intuitivo. Perdón, Andrés, Sí, discúlpame. sí. Para que quede más claro y que sea para que aprendan a escribir, porque tienen que hacer el parcial, empezá primero cuál es tu problema de investigación, o sea, cuál es el problema y cuál es tu pregunta de investigación, y ahí empezás a hablar de los estilos cognitivos y lo que encontraste. Porque es así como van a tener que escribir el parcial y la tesis, el proyecto. O sea, tienen que empezar primero con cuál es el problema, podés empezar por estilos cognitivos o por lo que sea, y cuáles son tus preguntas principales. Bueno, el estilo cognitivo predice la elección de enfoque teórico. ¿Hola? ¿Se escuchó ahí? Sí. Bueno, pero ¿esa sería tu pregunta? Ujú. ¿Y No, ustedes, sí, chicas, qué piensan? Porque lo que escuché antes, la pregunta general y cuáles serían tus preguntas específicas. Yo la creo que eso pregunta. sería más hipótesis, igual. No, no necesariamente. Les estoy empezando con las preguntas de investigación, después vemos si hay hipótesis o no, después vemos. Pero, ¿cuál sería tu pregunta? Porque me parece, Andrés, que tu pregunta la hiciste demasiado general, y bueno, sería una pregunta general y otras preguntas específicas, porque vos no vas a trabajar, vos dijiste eh, que los estilos cognitivos predicen el marco teórico. Eso sería tu hipótesis. Enfoque teórico. No, o sea, mi A ver. hipótesis en realidad es otra. Mi hipótesis es que la gente que tiene estilos cognitivos intuitivos va a tender a ser, por ejemplo, psicoanalista.
Ah, está bien. O sea que, ¿cuál sería entonces tu pregunta de investigación? Los estilos cognitivos predicen elección de enfoque, enfoque teórico, ¿me has dicho? Pero ahí no estás preguntando, ¿qué le dirían ustedes? A ver, Araceli, Belén, Andrés, ¿cómo sería la presentación de la pregunta de investigación de él o del problema? Eso por ahí sería más el problema que la pregunta, porque no está formulado en forma de pregunta. Sí, bueno, ya sé, claro, pero a mí me parece que Andrés lo hiciste muy amplio porque me estás hablando primero de los psicólogos y después me hablaste en general. Yo tendrías que, me parece que tu problema de investigación es hablar primero de qué son los estilos cognitivos, serían el problema de investigación, los estilos cognitivos son bla, 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 ¿no? Definirlo. Acuérdense que siempre hay que hacer una definición, y entonces puede que los estilos cognitivos pueden estar relacionados con distintos tipos de enfoques teóricos en los profesionales, o distintos enfoques teóricos en las personas, o distintos pensamientos, ¿no? Y que tu pregunta de investigación, la más específica, es: ¿los estilos cognitivos tendrán influencia o estarán relacionados con el enfoque teórico que utilizan los psicólogos, por ejemplo? ¿No? Ahí estaríamos. Sí, estoy de acuerdo, pero no entendí por qué decís que me fui de los psicólogos. Porque cuando vos hiciste el problema de investigación, no hablaste de los psicólogos. No, te estaba comentando los antecedentes. A ver, ¿cómo lo harías? Decime. ¿Cómo haría el...? No, estoy de acuerdo, sí, me parece bien el planteo. Si el estilo cognitivo ayuda a predecir la elección del enfoque teórico en psicología. Ahora sí, ese sería tu problema de investigación específico, no el general. El general sería que los estilos cognitivos influyen en muchas cosas, en el tipo de pensamiento, en este que encontraste, en los que tienen pensamiento mágico, no sé, porque yo ni siquiera sé muy bien cuántos estilos de cognitivos vas a medir en tu... Los que se analizan acá son dos. Ah, son dos. Son dos, no. ¿Qué son? El intuitivo y cuál más. Y racional. ¿Intuitivo? Y racional. ¿Emocional? No, perdón. Analítico sería. Ah. O racional. Y el intuitivo, son esos dos. Analítico, racional e intuitivo. O sea que vos me dirías, tenés el instrumento ya. ¿Tenés el instrumento? Sí, lo tengo que buscar. Pero sí lo tengo por acá. ¿Lo tenés? ¿Tenés cómo medirlo? ¿Tenés todo? Sí. Perfecto. Bueno, o sea que vos tendrías que armar bien el marco, en el parcial. Acordate que tenés que definir en todo caso, eso para todos, ¿no? Cuando hablan de un problema, tienen que empezar tal vez haciendo definiciones de las variables o de los participantes, dependiendo de la problemática, y después ir bajando, ir de lo más general a lo más particular, ¿no? O sea que vos ya tenés bastante, y tenés tutor, no tenés, ¿no? No. No, bueno, está bien. ¿Alguna pregunta que le quieren hacer a él? Pregunta, Rocío, Belén. Nada. Bueno, entonces Andrés... Sí, profe, yo quería preguntarle a Andrés si va a ser con estudiantes o con psicólogos ya recibidos.
Muy buena pregunta. Sí, es una buena pregunta, porque en realidad va a depender de la disponibilidad. Ese es Claro. el tema. Yo creo que te conviene Bueno, más con estudiantes porque tenés como más acceso a Sí, todo. claro, el tema es que los estudiantes están en proceso de aprendizaje. Si, en todo caso, tendría que ser estudiantes Claro, avanzados, mínimo. a mí me claro, parece que estudiantes de cuarto, quinto, Sí, o y más de quinto. serían estudiantes. mm, Y después, si serían, o sea, de guay o en general, de todo. No, eso es de Gran Buenos Aires, de cualquier lado. Ah, bueno, no, la otra, Andrés, es que tengas dos muestras, pero es muchísimo, y ves cómo va. Una muestra de estudiantes de psicología de cuarto y quinto año nada más, porque los demás pueden estar que no saben. Lo que pasa es que tendrías que tener entonces dos tipos de preguntas, ¿no? Este, me parece. Es medio No, complicado. bueno, de última se puede anotar también de si en caso de que sean estudiantes, de en qué año están, o sea, en qué progreso llevan dentro de la carrera, y después cuando tengo la muestra ir viendo cómo varían los resultados en función de qué tanto estudiaron o si son recibidos y demás. Se puede ir segmentando la muestra. Hay que hacerlo mucho más específico. Bueno, después lo vamos pensando bien, pero me da la impresión, a vos, yo te voy a mandar, avísame, porque puede ser que me olvide, porque mi memoria es muy débil últimamente, porque tengo tantas cosas. Pedime el artículo nuestro, nosotros escribimos un artículo con Paul sobre percepción de la psicología. Y entonces, percepción de la psicología en estudiantes y graduados. No es lo mismo que lo tuyo, es distinto, pero te puede servir lo que nosotros fuimos preguntando, que después nos resultó bastante difícil a veces de codificar, porque a los estudiantes lo que le preguntábamos, bueno, en realidad lo hicimos con estudiantes de primero a quinto año, vos tendrías que hacerlo cuarto y quinto nada más, porque los de primero todavía no saben, no conviene, pero sí la mayoría de los estudiantes de cuarto y quinto saben qué piensan, qué empiezan a hacer cuando se reciben, si saben, y si van a hacer psicología clínica o investigación o docencia, y a los profesores le preguntábamos otras cosas, o sea, a los psicólogos le preguntábamos qué tipo de actividad hacían, si eran clínicos, qué enfoque tenían, y poníamos distintas categorías, y si también hacían investigación y docencia, porque hacen en general, nos contestaron, como te dije, los investigadores y los que hacían terapia cognitivo-conductual en la parte clínica. Pero a mí me parece que los investigadores y docentes los tenés que poner, porque mi hipótesis sería que los investigadores tienen más pensamiento analítico y racional, porque por eso eligen la carrera, se necesita para hacer investigación un pensamiento analítico, más Sí, puede ser. analítico y racional más que intuitivo. En cambio, en lo que hacen clínicos a veces usan ambos. No sé si habrá una medida de ambos, ¿no? Porque ¿cómo será tu medida de tu instrumento? ¿Qué predomina? Porque a mí me parece que debe haber predominancia, puntajes en intuitivo y puntajes en analítico, pero no debe ser todo analítico, todo intuitivo. Porque en No, realidad... se clasifican en función del tiempo de respuesta. Vos me habías dicho. Bueno, entonces te tenés que, claro, tenés tiempo de respuesta. Bien. Bueno, lo que yo te digo es que, bueno, concentrate en escribir bien el trabajo, como tienen que hacer todos, pero te tenés que concentrar bien en encontrar el test y bien de armar cómo lo vas a tomar. Porque me dijiste que podías armarlo con el online, ¿no? Sí, sí, tengo que ver cómo, pero sí. ¿Pero sabés hacerlo? No, Porque pero tengo gente que me puede ayudar. tenés gente que te ayude. Bueno,
Eso lo dejamos entonces para el año para el cuatrimestre que viene o para después del parcial. Pero escribí bien todo esto. Bueno, sigamos con otro, porque no sé si vamos a terminar. Andrés te dijo para el final porque hablaste, no, Santiago, porque Sí, ya hablaste. igual vos tenés, yo te lo pasé por correo el mío. ¿Sí? Sí, después lo hablamos. Bueno, ¿quién más? Andrés ya está, Julieta ya está. Ah, no, Julieta Semar, ya me había hablado, sí, ya está. A ver, Rocío. Sí, profe, la semana pasada le había presentado la pregunta de investigación y ahora pude avanzar en lo que es el tipo de investigación y el alcance. ¿Cuál era tu tema? Que no me lo acuerdo, decíselo a la gente. La pregunta de investigación es ¿cómo será el grado de aptitud ante la sexualidad en relación a las representaciones hacia la expresión de género en una población de adolescentes y adultos del AMBA? Ajá. Y O estuvimos sea, actitud avanzando hacia la homosexualidad en adolescentes y adultos. Sí, eso relacionado con la expresión de género, con las representaciones de expresión de género que tengan adolescentes y adultos. ¿Y cómo miden la representación de género? Hay un instrumento que estamos trabajando con mi tutor. Estamos viendo la validez y confiabilidad, pero ya hay uno en vista. ¿Cómo lo define la representación del género? ¿Cómo se define conceptualmente? Sí, Te pregunto porque no lo sé. Nosotros lo pensamos como la representación de hombre y mujer que tienen los adultos y adolescentes. Esa es la idea, ver qué idea de mujer y hombre tienen los adolescentes y adultos para poder compararla con la actitud ante la sexualidad. Pero ¿qué representación pueden tener? ¿Qué preguntas? ¿Existe algún test de esos? Sí. De hecho me lo recomendó mi tutor porque lo vio y le gustó mucho, me pasó un paper para que lo lea y está muy interesante. Sí, el instrumento está. Buenísimo. ¿Cuál es tu tutor? Sí, se llama Tomás Múlgura. Ah, me habías dicho. Muy bien. Sí, eso lo tenés bastante armadito. Bueno, y tenés tutor además. Los que ya tienen tutor, aclárenle que tienen que presentar el avance del proyecto de tesis, y entonces sería preferible que ustedes le escriban el avance a él y después me lo mandan a mí, cosa de que lo tienen mejor. Lo tienen mejor ya corregido. Entonces, apúrenlo un poco a los tutores, y vos apurate para escribirle esto, ¿no? El avance de tesis, el avance de proyecto de tesis sería. Pero les aconsejo eso porque así tenemos tienen más posibilidad de tener nota alta, porque si se los corrige el profesor, ¿no es cierto? Ya está mucho más corregido, le van a corregir un montón de cosas. Bueno, listo. Rocío está bien porque ya me los había hablado. ¿Quién Alba, más? tengo una consulta antes, un Sí, segundito. sí, cómo no. Que ponele, yo ya lo todo dividido en 5 capítulos. Por ejemplo, el capítulo 1 tiene introducción, antecedentes, justificación, objetivo general, específico e hipótesis. El 2 es marco teórico, una breve reseña acerca del concepto de consumo, definición de material, o sea, sí, materia psicoactiva sería. Después, bueno, se dan diversos abordajes en distintas terapias. Es un poco el marco teórico, digamos. Después, el control Pero del para, consumo. Santiago, decime cuál es el problema de investigación, porque lo tengo tan confuso lo tuyo, porque primero hablaste de adicción, después hablaste de Este lo depresión y digo. ansiedad, no tengo idea de lo que decidieron con tu tutora. Sí, espera que paso los ¿Cuál sería antecedentes. No, decime cuál es. Decile a los alumnos y a mí, Sí. cuál es tu problema, cuál es tu pregunta, tu problema de investigación. En Este estudio principio, tiene como finalidad verificar o rechazar aspectos teóricos de la temática del aumento de niveles de consumo de sustancias psicoactivas por el aislamiento producido por la pandemia del virus SARS-CoV-19 y las formas de vivenciar la pandemia en sujetos con esta problemática.
Esa es la sea, justificación teórica. La práctica es dar respuesta al vivenciar de sujetos con aumento de consumo de sustancias psicoactivas que se encuentran confinados dentro de la pandemia generalizada por el virus SARS-CoV COVID-19 y brindar soluciones de concientización de los daños que produce el consumo no supervisado por profesionales. Y la justificación social es mediante este trabajo se investigará sobre una técnica alternativa que acompañe los procesos que se utilizan en el ámbito de la salud pública y mental para controlar el aumento de consumo de sustancias psicoactivas y los efectos que ésta produce en los sujetos. Concientizar a su vez a la sociedad que es necesaria la sociabilización, ya que es un hábito esencial humano. Después los a ver, objetivos en general es... para un poquito. Si vos Sí. estás como confirmando que hay un aumento de consumo en la población por el Porque confinamiento. hay un marco teórico previo, hay un desarrollo con fuentes citadas y demás. Bueno, pero Por ¿y eso ya se puede cómo hablar. vas a hacer para averiguar todo eso? Porque suena a que vas a hacer un tratamiento. ¿Vas a hacer un tratamiento? Es lo que se pretende buscar a partir de la investigación. Por eso, como objetivo general, es analizar los niveles de aumento de consumo de sustancias psicoactivas en personas que viven aisladas o no en sus hogares y que residen en Cava. En cambio, los específicos son identificar los niveles de consumo de sustancias psicoactivas en personas que viven solas, que se encuentran aisladas, descubrir los niveles de consumo de sustancias psicoactivas según variables sociodemográficas, caracterizar la muestra según variables sociodemográficas, identificar los niveles de consumo de sustancias psicoactivas en las personas que iban solas o acompañadas en el transcurso de la pandemia COVID-19, identificar la correlación consumo de sustancias psicoactivas y soledad en personas que no estén aisladas y que estén aisladas, e identificar los niveles de bienestar psicológico en adultos que no posean consumo de sustancias psicoactivas y en los que sí. Las hipótesis, la principal que me baso, Un poquito. sí, ¿Cómo vas a medir que aumentó? Porque acordate cómo tenés que hacer la pregunta. Porque sí, vos vas a medir los niveles de consumo. ¿Se dan eso cuenta? se va a Vas a medir medir los niveles de consumo de sustancias psicoactivas, ¿no es con la cierto? versión, sí, eso se va a medir con un análisis a través del test CRAFT con doble F, que es la adaptación del DAST a Argentina. Sí, ese Eh, me lo mandaste. sí. Y acá, bueno, obviamente se trata del consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes, adolescentes y adultos y los daños que provocan en la salud psicofísica. Igual esto es parte ya del marco teórico. No, eso ya Es, sería el marco teórico, pero mi pregunta es cómo vas a hacer para saber, porque vos le tomás ese test, ¿cómo vas a saber que aumentó? Esa es mi pregunta principal. No sé si entienden todos los demás alumnos. Si vos pensás que aumentó, yo sé que aumentó, porque hay datos, pero en tu test, en tu porque el investigación test, empírica, el CRAFT, que es la versión adaptada argentina del DAST, también tiene al POSIT adjunto. Son dos test hechos unos, la versión argentina. Por un lado el DAST, que es el de drogodependencia, y el POSIT, que mide justamente las variables previas al consumo. Es de diseño observacional, de corte transversal. sí, Y no, pero dedicado, vos le preguntás, vos te vas a tener claro que aumentó el consumo durante la pandemia. claro, pues se va a preguntar, por ejemplo, cómo vivenciaba la pandemia. No, pero No la pandemia, sino cómo vivenciaba su día a diario, y ahí se introducen categorías o preguntas que tienen que ver con el aspecto del consumo. Por ejemplo, si era un paciente psiquiátrico, por ahí estaba consumiendo ya alguna sustancia psicoactiva, eh, y de repente, por una cuestión de pandemia, esa persona se psicotizó y empezó a consumir mucho más de lo que por ahí le Pero prescribían. lo tenés, tenés la Formulado de pregunta forma de hecha. pregunta, No, no sí, entiendo. Bueno,
para un poquito, Santiago, lo que a mí me- me resulta confuso es cómo vas a preguntar. Tendrías que preguntar, hacer alguna pregunta muy clara, de decir, mira, aumentó el consumo comparado con el antes y ahora. Ese es el Claro, sí, asunto. es comparativo. En la mayoría del test, las preguntas, o sea, se miden de 0 a 3, o sea, son 4 puntos para evitar el intermedio, que es nada. Pero algunas preguntas van por sí o por no. Ese sería, por ejemplo, Pero vos me una. lo mandaste, uno de los test, lo estuve Sí. mirando. Ujú. De lo que yo me acuerdo, no pude determinar si aumentó o no, porque tal vez no tengas que poner que se aumentó o no durante la pandemia, sino ponerlo dentro del marco teórico, que se sabe que aumentó, pero bueno, preguntar el consumo y la relación con estas variables que me dijiste, con la variable soledad, porque ¿cuántas variables vas a tomar? Sí, está soledad sociodemográfica, está la variable también. Bueno, la sociodemográfica tiene un montón. Tiene un montón. Claro, dentro de la sociodemográfica está, por ejemplo, la variable de si convive o no con una persona, si Sí, sale a es la lo que calle o no. claro. Eh, Bueno, Hay, digamos, como para explorar. bueno, fíjate de mandarle todo a tu tutora antes de mandármelo a La mí. Elisa. Claro, porque vos la tenés a Elisa, para ver que te organice Sí, bien, pero porque incluso tenés dentro que de. organizarlo bastante bien porque son muchas variables y no sé cómo vas a hacer Sí, para sí, medir sí. todas las variables. Mi duda es el antes y el después, por eso yo te mandé un cuestionario que preguntaban antes y después. No me gustó mucho esos cuestionarios, pero por lo menos es una idea de, bueno, usted aumentó de peso relativamente, por ejemplo, ¿no? Si aumentó de peso Claro. durante la pandemia, quiere decir que comió En más. base a ese cuestionario fue que replanteé, en vez de usar el Dust, que es la versión inglesa, buscar una versión adaptada más al tema de abordaje, que es el CRAFT, justamente. No sé qué es Que eso. Claro. es un estudio que está validado para Argentina, se tomó en Córdoba al principio, y es la mezcla de dos instrumentos, el DUST por un lado y otro más, que miden drogodependencia, pero que es comparativo, porque pregunta, por ejemplo, en este caso, pues se adaptó de hecho al marco de todo lo que es el confinamiento. Claro, Eh, bueno, muy bien. entonces hace preguntas comparativas para ver cómo se encontraba el sujeto previo a la pandemia y cómo se encuentra ahora en base Ajá, bueno, al consumo de tenés que sustancia, no pensar, claro, necesariamente psicoactiva, porque hay también de marihuana, hay bueno, de sustancia en general. sí, está. Bueno, dejamos acá a Santiago y vamos a hablar con Dale. otro porque si no se nos va a acabar el tiempo. ¿Quién falta hablar? Ahumada, Milena. Milena, ¿estás? Sí, profe, estoy. Ahí estás. Estaba justo con el trago de té con leche en la boca, por eso. ¡Ah, buen provecho! Buen provecho. Gracias, gracias. Bueno, vos estabas con algo de la rehabilitación, creo, ¿no? De adictos. Sí, profe, ya Sí. encontré todo, o sea, cómo cerrar. O sea, un tema que me entusiasma de verdad, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cuál sería? Bueno, mi tema sería depresión y ansiedad en adictos que están realizando un tratamiento, que se encuentran realizando un tratamiento de rehabilitación en adicciones, pero sería un tratamiento de internación y el otro ambulatorio. O sea, esos serían los dos grupos como de contraste. Ah, ¿y los tenés? Ambulatorio y Sí, rehabilitación. los tengo. Y acá vos ibas a trabajar con Belén, ¿no? ¿O no? No sé, porque Belu al final me dijo que le interesaba otro tema, por eso. Ah, o sea que van a estar por separada. Cada uno hace Claro. una cosa diferente. Bueno, entonces. Claro, profe, yo al final me fui para otro lado. Otra vez cambié. Ay, Es Dios loca, mío. Belu, por Después te eso. comento. Bueno, qué lástima. Entonces vos vas a estudiar, vas a hacer un estudio Claro, va a transversal. ser, no, longitudinal, ¿Por qué longitudinal? porque me interesa más como tomar
ciertos casos, o sea, en particular, ponerle tomar 3, o sea, un instrumento de ansiedad a 3 que hacen internación y a 3 que hacen ambulatorio, y ir viendo a los 0 meses, a los 3 meses y a los 6 meses cómo va como evolucionando su depresión y su ansiedad, ¿no? O sea, mi hipótesis sería que iría como disminuyendo la depresión y la ansiedad a medida que van atravesando el tratamiento. O sea que los tenés que tomar, a ver, lo tenés que tomar cuando recién empiezan. Claro, a los 0 meses sería, a los 3 Buenísimo. meses sería la otra y a los 6 meses sería la otra. Está interesante. Está buenísimo. Sí, sí. O sea Lo que que sí, bueno, tomarías, no, ¿eh? el único problema es que no tengo tutor, porque, bueno, mi tema de adicciones no se amolda a ningún tema de interés de ningún tutor. Qué macana. Bueno, Sí, ya verás. Vas a tener que ser tu propia tutora y aprovecharme a mí y aprovechar a la profesora que tendrás en taller de tesis el año que viene y ver sí, si mientras vas consiguiendo, porque hay gente que le interesa qué raro, la adicción. Ahora, vos agarrás cinco participantes en cada grupo. ¿Cuántos participantes? ¿3? más o menos entre 3 y 5, porque yo tengo que tener en cuenta también la muerte de la muestra, ¿no? Por eso, a mí Entonces, me parece que empezá con 10 y 10, si podés, y después te vas a quedar sí, con menos. Y por en todo eso, caso, por eso justamente. O tomale, sea, yo calculo que me voy a quedar con 3 y 3, esa es la realidad, pero le voy a tomar a más, eso yo seguro. diría que si vos No estás me en la voy, parte, claro, si estás en la parte de admisión, ahí en el trabajo, tomale a todos los que ingresan, a todos, porque en todo sí, caso sí, sí. después como vas a tener la muerte, ¿cómo se llama eso? Hay un término, bueno, ya no me acuerdo. Se lo tomás antes a todos, digamos, si pudieras incorporar los test como regla, no sé si te Claro. permite. Como regla, es Sí, decir, yo sí, cuando tengo sí, no hay pacientes ya problema. como regla les tomo más o menos lo mismo. Sí, Yo sí. supongo que ahí Incluso sí, le gustó la idea al director de de internación, le gustó la idea de que estaría bueno de empezar a que tengan como una carpeta, como una historia clínica cuando ingresan, ¿no? Tomarles también diferentes cosas. Yo dije, ahora lo voy a hacer para mi tesis. Después cuando me reciba, bueno, si querés podemos empezar a hacerlo como una admisión también. claro, ustedes tendrían que hacer una admisión con una serie de test, inclusive de consumo también, ¿no? Me imagino que le harán, porque con lo que está usando Sí, 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 Santiago, sí. que de consumo, porque tal vez vos tendrías que hacer un protocolo con una admisión, bueno, que ya le vas a tomar depresión y Claro. ansiedad, tenés que ver Como una batería de test. como una especie de batería y de preguntas acerca del consumo, ¿no? Que supongo que Sí, eso sí, sí sí. lo deben hacer. Sí, eso es el de Becoña y Vázquez o Velázquez, algo así, ese es el que se le toma para ver el problema Claro, adictivo. claro, porque si vos estás ahí, que te den todos los pacientes que van ingresando y ya les tomás esos test. Estás como Claro. toma de test, ¿viste? Como que tomás el test, no haces la historia clínica completa, pero le tomás los datos y además, bueno, podrías agregar un test de consumo, de esos que tiene Santiago, que los debe tener y vos también debes tenerlos si estás trabajando ahí. Sí, 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 yo tengo. Y después, bueno, tomarle, como vos decís, cuando empieza el tratamiento, tomarle al mes, a los 2 meses y a los 3. Bueno, no sé cada cuánto, porque eso habría que ver. Pero, porque yo Pero bueno, diría que le tomes a todos. A ¿me da todos. la derecha entonces en este tema, profe? Sí, está buenísimo. Me parece bien porque te va a servir también para tu trabajo futuro. Sí, Este, totalmente. depresión y ansiedad. Bueno, lo que tenés que buscar es antecedentes.
antecedentes empíricos y realmente... La realidad es lo que más tardé en definir era la variable, porque a mí me hubiese gustado medir variables más emocionales, ¿no? Pero la realidad es que ya me pareció bastante complejo el hecho también de hacerlo en 2 grupos tan complejos como tratamiento de internación y tratamiento de ambulatorio, entonces busqué como una variable en la que, o sea, depresión y ansiedad es como que es más común. La realidad es esa. Bueno, esos son aspectos emocionales, la depresión y la ansiedad. Sí, pero por ejemplo el de las imágenes, de estímulos sexuales, esa me había re gustado, pero como que me pareció demasiado complejo y que me iba a costar encontrar antecedentes también. Sí, lo que a mí me gustaría, pero ya sería demasiado, es algún déficit cognitivo.